Buenos días, vamos a comenzar con el tema uno, fundamentos físicos de la vida. Y comenzamos viendo la naturaleza de la realidad. Todo lo que existe, lo que denominamos universo, está formado de materia y de energía. Estos son conceptos importantes, ¿vale? Tenemos el universo y lógicamente tenemos por una parte materia y tenemos energía. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa, no confundir con peso, ¿vale? Muy importante. Cuando nosotros hablamos, vamos a quitar por aquí, cuando nosotros estamos hablando de peso, el peso sería la masa que tiene un cuerpo por la gravedad. Sin embargo, la masa no tiene en cuenta la gravedad, ¿vale? La materia tiene en cuenta la masa, ¿vale? Todo aquello que tiene masa y también que ocupa un lugar. Energía es algo abstracto, ¿vale? Que se conserva. Principio de conservación de energía. ¿Qué quiere decir eso? La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma y se puede transferir de un lugar a otro, se puede transformar. Por eso hay diferentes tipos de energía, energía térmica, cinética, electromagnética, química. Todo lo que ocurre en nuestro universo implica cambios. Y los cambios, ¿cómo los vamos a llamar? Procesos. Estos conceptos, para los exámenes principalmente, es leérselo y tener la idea general, ¿vale? No es que vayan a preguntar algo muy específico, pero sí tener claro lo que es materia, qué es energía como tal, para que la materia pueda sufrir cualquier tipo de cambio en el tiempo, o lo que es lo mismo, para que un proceso ocurra, ¿vale? Que decíamos que eran esos cambios que ocurrían en la materia, es necesaria una transferencia y transformación de la energía. Es decir, la materia, para que cambie, tengo que sufrir una transferencia o transformación de energía. Si yo tengo un cubito de hielo, para transformarlo en agua, tiene que sufrir una transformación. Si yo tengo agua líquida y quiero que pase a vapor de agua, tiene que haber una transferencia de energía, tiene que haber una transformación. El proceso que denominamos vida es simplemente un proceso físico más, ¿vale? Involucrará de forma inevitable tanto materia como transferencia y transformación de energía. Es decir, la vida implica que la materia se vaya transformando y también la energía. Para comprender y entender la vida debemos empezar por comprender cómo se transfiere, ¿vale? Cómo se va a transformar incluso la propia materia. Por eso nos hablan primero de lo que serían los sistemas. Los sistemas muy sencillo. Tenemos que entender que si todo esto es un universo, cualquier porción de ese universo es lo que vamos a denominar como sistema, ¿vale? Es un sistema físico. Región del universo delimitada para su estudio científico es una delimitación que nosotros hacemos arbitrariamente. La parte del universo en contacto directo con el sistema a estudiar, pero que no forma parte de él, es lo que tenemos entorno. Esto sería el sistema y esto sería el entorno. No escribo muy bien, soy zurdo, médico y se me junta todo y encima pinto un paint, pero bueno, creo que se entiende. Tendríamos el sistema y tendríamos el entorno, ¿vale? La parte del universo, vemos que está rodando su sistema, lo denominamos entorno y el sistema siempre vendrá definido por el proceso que se desea estudiar. Es decir, yo aquí dentro del sistema, que era la parte donde yo estudio científicamente, pues voy a estudiar unos determinados procesos, es decir, unos cambios de materia y también tengo que aplicar una escala determinada. Incluso las características de esa materia pueden ser muy variables. Las ciencias puras son las que se diferencian principalmente en la escala y complejidad de los sistemas bajo estudios, ¿vale? Las ciencias puras son aquellas que se basan principalmente en estudiar esas escalas básicas. Las ciencias puras tenemos que entenderlas como la química, la biología, la física, y son esas quienes estudian lo fundamental a ese nivel. Independientemente de sus características, podemos diferenciar tres tipos de sistemas. Siempre insisto en lo que puede caer en examen. Y esto es pregunta obligatoria de examen. Lo anterior puede caer alguna definición, alguna característica, pero esto obligatorio. Tenemos que saber los tres tipos de sistemas, aislados, cerrados y abiertos. Primero vamos a comenzar por aquí, con esta tacita de café, ¿vale? Que tenemos completamente descubierta. Es un sistema abierto. Los sistemas abiertos son todos aquellos que pueden intercambiar tanto materia como energía con su entorno. Aquí, ¿qué energía está intercambiando? Calor, pero también vapor de agua, ¿vale? Por el calor que desprende el café o el té, lo que tengamos en el interior. Si toco la taza va a estar caliente. Sale temperatura, intercambia calor y por otra parte sale ese vapor. Entonces el abierto intercambia materia y energía. Si me voy a un cerrado, es aquel donde hay un intercambio de energía con el entorno, pero no de materia. Muy importante. Sistema recordamos que es lo que yo estudio, es la taza de café. Todo lo de afuera es el entorno. Sistema cerrado. Tengo mi sistema de estudio
tengo todo el entorno y voy a intercambiar temperatura. Yo si toco la taza de café, ¿estará caliente? Sí, pero ¿hay intercambio de materia? ¿Sale vapor de agua? ¿Sale agua de esa taza? No, la he tapado. Por eso es un sistema cerrado. Y sistemas aislados sería como si fuera un termo. Un termo que ocurre que si yo lo toco por afuera no va a estar caliente. No hay intercambio con el entorno ni de energía ni de materia. Es muy importante distinguir estos tres tipos de sistemas, fundamental. En el caso del ser humano, antes de pasar diapositiva, tenemos que tener claro que nosotros somos un sistema abierto, intercambiamos materia, nosotros comemos, lógicamente, alimentos, tenemos excreción, eliminamos orina, heces y también, lógicamente, eliminamos calor, propiamente temperatura, perdemos temperatura por la piel, con lo cual somos un sistema abierto. La energía. Muy importante saber las leyes de la termodinámica, ¿vale? La ley de la termodinámica establece la primera, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que decíamos anteriormente, ¿vale? Es esa conservación de la energía. Existen diferentes formas de energía y todas son interconvertibles, pero no todas pueden ser transformadas en otras con la misma facilidad. Cuidado, siempre hay una determinada dirección y sentido de esa energía. Voy a tener más tendencia hacia unos tipos de energía o hacia otros. Siempre que se produce transformación de energía de una forma a otra, que puede ser más grande o más pequeña en función del caso, inevitablemente acaba convertida en calor, energía térmica o termal, ¿vale? Entonces, la transformación de energía puede desprender calor. Es decir, que cualquier tipo de energía acaba en último término en energía térmica o termal. Existen energías de alta calidad y de baja calidad, dependiendo de la cantidad de energía termal que liberemos. El calor es una energía de baja calidad, es decir, es poco aprovechable, porque tenemos que pensar, vale, un proceso químico desprende calor y tenemos, genial, he obtenido calor, pero ese calor, ¿para qué lo puedo utilizar? Realmente no lo puedo transformar fácilmente en otra energía. Sí, podemos utilizarlo para calentarnos nosotros, pero ¿puedes utilizar ese calor para algo? Poco. Antiguamente, o hoy en día, incluso se puede utilizar el calor que desprende, imaginemos, pues un horno. ¿Para qué? Para calentar con ese calor agua y con ese agua lo que podemos hacer es elevar la temperatura a vapor de agua y mover turbinas, ¿vale? Como las antiguas máquinas de vapor, sería esa la idea. Pero realmente la transformación de energía sería muy costosa y con dificultad. Procesos físicos. Bueno, los científicos definen sistemas para poder estudiar procesos físicos determinados, lo que decimos. Vamos a definir un sistema para individualizar de ese universo y del entorno la parte que a mí me interesa. Perdón. Un proceso físico se puede definir como el cambio que experimenta un sistema a lo largo del tiempo. Esto hay que saberlo, proceso físico, ese cambio, ¿vale? Y en el universo podemos distinguir dos grandes tipos de procesos, espontáneos y no espontáneos. Tenemos que pensar que puede haber un proceso que ocurre sin que tenga que haber una intervención adicional, sin que tengamos que suministrar energía. Ese sería espontáneo, sin más. Hay algunos que no ocurren salvo que se aporte energía adicional, que serían los no espontáneos. Yo no voy a subir en bicicleta sin más, tengo que meter energía. El agua no se evapora sin más, tengo que suministrar energía. Un globo no se infla sin más, tengo que esforzarme. Un cubito se derrite sin más, es espontáneo. Después, si tenemos un incendio, que el árbol se queme, es espontáneo. Y si yo echo algún colorante en el agua que se extienda, es espontáneo. Esa es la diferencia, ¿vale? Muy importante, esto cae en examen. Procesos físicos espontáneos siempre tienen una dirección preferente. Es decir, que, por ejemplo, si es espontáneo la transformación de A en B, es más fácil que se produzca la transformación de izquierda a derecha que no de la otra forma. Su dirección será aquella que tienda a maximizar el grado de desorden, o lo que es lo mismo, el grado de dispersión de energía. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de desorden, estamos haciendo referencia a un concepto que se denomina entropía, ¿vale? La entropía, que es el grado de dispersión de la energía. Tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. La primera la habíamos visto, que es la conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica establece que el universo en su conjunto, o bien un sistema aislado, siempre tenderá a evolucionar de forma que maximice el desorden. De tal forma que si nosotros tenemos, imaginemos, un cubito de hielo, el cubito de hielo de manera espontánea, ¿a qué tiende? ¿A estar más ordenado o a estar menos ordenado? Poco a poco se va
derritiendo y convirtiendo en gotículas de agua, en gotas de agua. Es decir, que estoy aumentando el desorden. Esa es la tendencia, pasar de más orden a mayor desorden. Tiende siempre a mayor desorden. ¿Qué tenemos que hacer para que el cúbito no se derrita? Suministrar energía a una nevera, a un congelador y mantener esa temperatura. Bien, el equilibrio. Antes o después los procesos físicos suelen llegar a su término, lo que se manifiesta porque se dejan de producir cambios perceptibles. Es decir, el equilibrio. El equilibrio podemos definirlo como aquel momento en el que los cambios que se producen en el sistema son los mismos en un sentido y en el otro. Eso sería el equilibrio. Si un sistema no se encuentra en una situación de equilibrio, el sistema estará fuera del equilibrio. Cuando se está fuera del equilibrio y en ausencia de intervenciones externas, como por ejemplo suministrar constantemente materia o energía, siempre va a tender a evolucionar en el tiempo hacia una situación de equilibrio. Es decir, ¿qué nos quieren comentar aquí? Si yo tengo un proceso químico, que sea por ejemplo el proceso de A de convertirse en B y está fuera de equilibrio, no, el equilibrio sería que A y B se convirtieran en lo mismo desde A a B que de B a A. Pero si esto no está en equilibrio y tenemos mayor tendencia a convertirnos de A en B, tenemos que pensar que para intentar llevar el equilibrio tendríamos que suministrar algo de energía o de materia para intentar mover este equilibrio hacia la izquierda. Otra cosa es que este equilibrio de forma espontánea con el paso del tiempo va a intentar poco a poco alcanzar el equilibrio, salvo que nosotros suministremos energía. Si suministramos energía podemos mantener ese desequilibrio. Cuando un sistema evoluciona espontáneamente a una situación de equilibrio, siempre se libera energía. Pero cuando se alcanza el equilibrio ya no puede liberar más energía. ¿Vale? Libera energía para alcanzar el equilibrio. Un sistema que ya está en equilibrio, por tanto, no puede sufrir ningún tipo de cambio en el tiempo, a no ser que el equilibrio se cambie. ¿Vale? Fuera de equilibrio tendríamos, por ejemplo, aquí tenemos vasos comunicantes. En el momento que se iguale la cantidad de agua de la izquierda a la derecha, entonces aquí ya no pasa más agua de un lado más que hacia otro, sino que está todo equilibrado. Bien, esto como introducción de conceptos físicos, químicos, pero ¿qué es la vida? Los seres vivos son los sistemas más complicados y complejos del universo. La complejidad se define por estar formados por muchos componentes y es un proceso físico, la vida, bastante complejo, ¿vale? El establecimiento y mantenimiento de dicho grado no es un proceso espontáneo, es decir, nosotros para no deshacer nuestras células, para no rompernos, tenemos que introducir materia y necesitamos energía. Tenemos diferentes componentes y diferentes niveles de organización. Fijémonos que estamos formados por 30 billones de células repartidos en más de 400 tipos diferentes de células. Y cada célula está formada por muchísimas moléculas, por ejemplo, proteínas, que pertenecen incluso a más de 25.000 tipos diferentes. Es decir, la complejidad es abismal. Ahora bien, imaginemos que queremos hacer un análisis al detalle del cuerpo de una persona. Podemos ir de más complejo, de algo macroscópico a algo muy pequeño, microscópico, o al revés, de algo muy pequeño a algo muy grande. De las cosas más pequeñas que tenemos, podemos coger directamente los átomos. Entonces, un átomo, lo veremos más adelante cuando cogemos la tabla periódica con los elementos químicos, el hierro, el oro, la plata, lo que sea, ¿vale? El mercurio, el carbono, el sodio, eso van a ser elementos químicos y cada uno de ellos está constituido por átomos. Un átomo tiene un núcleo donde hay neutrones y donde hay protones, que lo veremos más adelante con carga positiva, y alrededor veremos electrones con carga negativa. Eso va a ser un átomo. La ciencia que estudia ese nivel sería la física. Ahora bien, ese átomo que viene representado por un elemento químico, en ocasiones está asociado a otro elemento químico. ¿Por qué? Porque los elementos químicos, salvo los gases nobles, vamos a poner aquí una tabla periódica para recordarlo. Vamos a poner tabla periódica. En la tabla periódica, si nos vamos a la derecha del todo, tienes que recordar siempre que teníamos los que eran mucho más estables, ¿vale? Eran estos, helio, neón, argón, todos estos que tenemos por aquí, no hay que saberlos de memoria, eran los más estables. Y lo que buscan el resto de elementos químicos es asemejarse a ellos, parecerse a ellos. ¿Y cómo lo hacen? Intentan buscar la estabilidad uniéndose entre ellos.
Por ejemplo, el oxígeno, para buscar la estabilidad, muchas veces se une aquí al hidrógeno. Veremos cómo se hacen esas uniones. Lo que es importante es, si yo pregunto, ¿qué es el hidrógeno? ¿Una molécula o un elemento químico? Es un elemento. ¿Qué es el oxígeno? Un elemento químico. ¿Qué es otro hidrógeno? Un elemento químico. Pero si yo tengo hidrógeno, oxígeno e hidrógeno unido, H2O, entonces ahí hablamos de molécula. Y la rama que estudia las moléculas sería la química. Las moléculas propiamente que forman parte de los organismos vivos es lo que denominamos biomoléculas, ¿vale? Y quien estudia eso sería la bioquímica. Hay biomoléculas de gran tamaño que llamamos macromoléculas. Ahí esa parte la estudia la biología molecular. Por ejemplo, las proteínas, los glúcidos, los carbohidratos, ¿vale? Ácidos nucleicos. Las células sería el siguiente componente. Y esto es importante porque la célula es la unidad funcional de vida más pequeña que tenemos en nuestro organismo. Un átomo no es vida, una molécula no es vida, biomoléculas tampoco. La célula sí, porque hace las funciones vitales. Tejido. Un tejido es la asociación de células que van a tener una misma función. Y los tejidos del cuerpo, tenemos que saber que los principales son cuatro tipos. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, que también se me puede llamar conectivo, epitelial conectivo, el muscular y el nervioso. Estos serían los cuatro tipos de tejidos fundamentales. Ahora bien, también tenemos tejidos de otros tipos en el cuerpo, tejido óseo, cartilaginoso, tendinoso, todos esos tejidos, el adiposo, son subtipos del tejido conjuntivo o conectivo, serían subtipos, ¿vale? Entonces, tejido, agrupación de células con una función específica. Y los tejidos pueden agruparse formando órganos. Por ejemplo, si yo tengo aquí ¿el estómago por qué estaría formado? Por ejemplo, tiene una parte superficial cerca del moco, que sería el tejido epitelial, pero también tiene capas musculares. Ya lo estudiaremos más adelante, por ejemplo, en anatomía, cómo el estómago va a tener una primera capa muscular oblicua, después va a tener una capa circular interna y después por afuera una longitudinal, tres capas para intentar mover el estómago y mover así el alimento. También, lógicamente, van a llegar vasos sanguíneos. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo. Van a llegar nervios para inervar, para llevar la información. Por tanto, los órganos están formados por muchos tipos de tejidos. Y esos órganos pueden formar sistemas de órganos, pueden formar aparatos y sistemas que son órganos que cumplen una función parecida. Por ejemplo, el aparato digestivo está formado por órganos como el esófago, como el estómago, como el intestino, y la complejidad mayor la alcanzamos como organismo. Tenemos que saber que hay algunos manuales y profesores que esto lo amplía mucho más, porque después organismo perteneceríamos a una especie, después esa especie tendría unas características, un determinado reino, etcétera. Esta aproximación, la de dividir el universo en piezas más pequeñas, es lo que se denomina reduccionismo. Esa aproximación reduccionista es muy fuerte, es muy potente porque nos permite abarcar una gran comprensión de las características de la materia. Propiedades emergentes, se trata de propiedades que no son evidentes en los componentes del sistema, pero sin embargo de cada una de las partes sí. Esa es una propiedad de cada una de las partes. Cuando seguimos una aproximación reduccionista, para ese estudio de la vida debemos comenzar por el nivel molecular, ya que incluso ya la vida, bueno, sobre todo es un fenómeno extremadamente complejo, entonces tenemos que empezar desde el nivel molecular. Y cada nivel de organización presenta propiedades emergentes basadas en sus características. Es decir, un tejido tiene unas características determinadas, un órgano también. Por ejemplo, las células van a tener unas características determinadas. Bien, ¿y la naturaleza de la materia? La materia está formada por átomos. Recordemos que los átomos son elementos químicos, son estructuras físicas formadas por partículas que forman un núcleo denso y una región difusa que lo rodea, que es la llamada corteza. Entonces, en el núcleo decíamos que vamos a tener los protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y alrededor en la corteza voy a tener electrones, que los electrones van a tener carga negativa, ¿vale? Los protones, neutrones y electrones tienden a juntarse en un número limitado de combinaciones, que son las más frecuentes y dan lugar a un número de átomos. Y cada tipo de átomo es lo que denominamos elemento químico. Esto es muy importante. Cuando ponía antes la tabla periódica en la pantalla, podemos pensar, oye, ¿en qué se diferencian los elementos químicos? Vale, yo tengo aquí la tabla periódica.
qué diferencia hay entre el oxígeno y el nitrógeno. Bien, cuando nos fijamos en la tabla, o si hacemos una visión detallada de la tabla periódica, fijémonos que están ordenados por un numerito que aparece arriba a la derecha, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese numerito es lo que denominamos, nos va a aparecer un poco más adelante, el famoso número atómico. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner número atómico. Y ese número atómico se representa por Z. Y la Z lo que nos dice, lo que nos indica es el número de protones. Vamos a pintarlo bien, número de protones. Y si el elemento químico no tiene carga, el número de protones coincide con el número de electrones. Esto lo explicaremos un poco más adelante. Vale, el número de protones sí coincide con el número de electrones. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el hidrógeno y el helio? Bueno, muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, lo pintaremos por aquí, tengo el hidrógeno y tengo que pintar el hidrógeno por aquí. El hidrógeno, ¿cuántos protones tiene en el núcleo? Un protón, una carga positiva. ¿Y cuántos electrones tiene orbitando alrededor? Si no tiene carga, tiene una carga positiva, tiene que haber un electrón negativo. Esto es el hidrógeno. ¿En qué se diferencia del helio? El helio en vez de un protón tiene dos protones y si no tiene carga tiene que tener alrededor dos electrones. El oxígeno, ¿en qué se diferencia del hidrógeno? Que tiene 8 protones. Es decir, los elementos químicos se caracterizan principalmente por esa estructura y lo que los define es el número de protones. Muy importante, los protones no pueden ganarse ni perderse. Lo que sí puede variar es sobre todo el número de electrones. El número de electrones y de protones en condiciones normales es siempre el mismo, ¿vale? Siempre el mismo. El número de neutrones es ligeramente variable, ¿vale? De un elemento concreto, eso lo veremos. Cuando un elemento químico cambia el número de neutrones, entonces ahí hablamos de isótopo. Y esto lo preguntan mucho. Un isótopo, te van a preguntar en el examen, es aquel elemento químico que tiene diferente número de protones, falso, diferente número de electrones, falso, diferente número de neutrones, efectivamente. Es decir, yo voy a tener carbono, este carbono va a tener un número de protones determinado, voy a tener otro carbono que va a tener un número de protones determinado, electrones van a tener los mismos, pero si tienen diferente número de neutrones entre ellos, vamos a hablar de isótopos. Y cada elemento químico, lógicamente, va a tener una serie de características físicas y químicas diferentes. Las partículas que forman los átomos, protones, neutrones y electrones, poseen características constantes, ¿vale? Son idénticos, los protones son idénticos y todos los neutrones son idénticos. Y pueden aparecer cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, ¿vale? Puede aparecer carga positiva y carga negativa. Y eso permite que haya fuerzas electrostáticas. Recordemos como en las relaciones, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Es decir, positivo-negativo, atracción. Positivo-positivo, repulsión. Y negativo-negativo, repulsión. Los protones poseen carga eléctrica positiva, electrones carga negativa. Los neutrones no tienen carga. Y los átomos, como decíamos, en su situación normal no tienen carga eléctrica, son neutros, porque el número de protones y de electrones tiende a ser idéntico. Aquí tenemos la tabla periódica. Decíamos número atómico, el de arriba a la derecha. Después aparece por aquí el símbolo. Y otro dato importante es la masa atómica. La masa atómica se representa por A, la veremos más adelante, y es el número atómico más el número de neutrones. Por tanto, los isótopos, recordemos que tenían distinto número de neutrones. Los isótopos van a cambiar en el número másico, no en el número atómico. El número atómico es el mismo, pero el número másico cambian estos. Aquí nos aparece la definición que comentaba antes. Arriba a la derecha, número atómico. El número atómico es el número de protones. Número másico, como decía, se representa por A y es la suma de quién? Del número atómico, que recuerda que esto es el número de protones, más el número de neutrones. Y aunque todos los átomos de un mismo elemento siempre tienen el mismo número atómico, es decir, tienen el mismo número de protones, esto lo habíamos dicho, no todos poseen la misma masa atómica, no todos tienen el mismo A. Es decir, en la tabla periódica
ten en cuenta que el número de protones, por ejemplo, el oxígeno, siempre es 8. Porque tú en el momento que cambies el 8 por un 7, ya no sería oxígeno, sería nitrógeno. Si el número de protones, en vez de ser 8, fuera 9, cuidado, ya no estás en oxígeno, sería flúor. Por eso, un mismo elemento químico siempre va a tener el mismo número de protones, el mismo número atómico. ¿Vale? Si estoy en carbono, todos los carbonos tienen el mismo número de protones, número atómico, pero como puede cambiar el número de neutrones, entonces eso provoca que el número másico cambie. Y en esos casos, elementos químicos que tengan mismo número atómico, mismo número de protones, pero que cambie el número de neutrones y por tanto el másico, se denominan isótopos. La masa atómica es el promedio de las masas atómicas de los diferentes isótopos de un mismo elemento en función de su abundancia. Simplemente esto, leérselo, o va a ser pregunta de examen, ¿vale? Es el promedio de las masas atómicas que hay. Y la masa molecular es la suma de todas las masas atómicas de una misma molécula. Sin más, es la masa de las moléculas. Bien, después vamos a ver cómo hay elementos químicos que son muy electronegativos o poco electronegativos. Esto lo comentaremos después un poco más adelante. ¿Son todos los elementos químicos necesarios para formar un ser vivo? Bueno, estamos formados principalmente por un número muy limitado de elementos químicos, entre 18 y 25. Muy importante, los elementos que forman los seres vivos se denominan bioelementos. Y esto es pregunta de examen. Hay bioelementos primarios, secundarios y traza. Importantísimo. ¿Los elementos primarios son más importantes que los secundarios o que los traza? Falso. Falso. Y esto es importante. Los traza, fíjate cómo tenemos el cromo, manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc, selenio, bromo, molibdeno, por ejemplo, el yodo. Pues bien, cuidado, esto no va de importancia. No va de importancia porque tú sin yodo te mueres. Tú sin hierro te mueres. Es decir, que los trazas secundarios son igual de importantes que los primarios. Entonces, ¿por qué hablamos de primarios, secundarios y de traza? Porque cambia el porcentaje de aparición al formar tu cuerpo. Es decir, los primarios son los más abundantes en el ser humano. ¿Cuáles son? Hay que saberlos. Esto es pregunta de examen. Sería carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. ¿Vale? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno son los de verde. Secundarios, hay que saberlos. No es necesario saber todos. Yo aquí recomiendo estudiar principalmente sodio, potasio, magnesio, calcio, me los miraría y después el fósforo. Esos sí hay que saberlos. ¿Vale? Sería hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, magnesio, potasio, calcio y fósforo. Muy importante en todas las ciencias de salud, medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, en todas es imprescindible estudiar con reglas mnemotécnicas. No te empolles los datos sin más. Y las reglas mnemotécnicas no son tanto las reglas mnemotécnicas que leamos por internet. Tienen que ser reglas mnemotécnicas que te funcionen. ¿Qué es lo que aconsejo siempre a los alumnos? Buscar tus propias reglas mnemotécnicas y si no nos aparece ninguna, no nos imaginamos ninguna o no somos capaces de sacar alguna, se me comenta, intento buscar yo alguna regla mnemotécnica, ¿vale? Así a bote pronto ahora mismo no tengo porque, bueno, en mi época pues yo esto me lo, me lo estudié y de utilizarlo ya se te queda, pero cara a un examen sí recomiendo siempre con reglas mnemotécnicas. En el caso, por ejemplo, de los elementos traza, no hay que sabérselos todos ni mucho menos. ¿Cuáles de ellos me estudiaría? El hierro. El hierro lo sabemos por las anemias ferropénicas, ¿vale? Cuando está bajo el hierro. El cobre, por ejemplo, también me lo miraría por si acaso. Y miraría el yodo, que el yodo es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas. No obstante, lo estudiaremos más adelante en diferentes asignaturas, pero es fundamental para las hormonas tiroideas. Los bioelementos son ligeros porque forman nuestro cuerpo y no podemos pesar mucho. Aquí nos ponen como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno representa el 65%. Cuidado, no son estos colores representativos de lo que tenemos a la izquierda, ¿vale? Este rojo que era de traza no es el oxígeno. El oxígeno, recordemos que formaba parte del verde, es decir, que era primario, representa lo mayoritario, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Fijémonos cómo el oxígeno es mayoritario. Eso sí es pregunta de examen. Pueden preguntarnos, ¿cuál es el elemento químico mayoritario en el ser humano? El oxígeno, pero cuidado, el más importante no es el oxígeno. Si me preguntan por importancia, veremos cómo es el carbono, porque el carbono es el que permite que haya vida en la Tierra. Es el que permite que se puedan formar biomoléculas orgánicas. Lo estudiaremos ahora en un segundo.
¿Cómo se construye un átomo? Bueno, los electrones que se encuentran en torno a un núcleo atómico ocupan una serie de capas concéntricas. Esto tengo que decir que realmente no es así. Vamos a explicar la parte fácil para entender cómo funciona un átomo, pero hoy en día se sabe que nosotros tenemos el núcleo y alrededor están los electrones orbitando. Pero no es que sea como un planeta, sino que están por diferentes zonas que se llaman orbitales. Y esos orbitales son las zonas donde con alta probabilidad puedo encontrar esos electrones. Pero para entenderlo podemos pensar que es como capas concéntricas cercanas al núcleo. Va a haber varias subcapas. Hay capas, hay subcapas. Y tendríamos un orbital representa el volumen de espacio, es decir, la zona más probable, probabilidad del 90% de encontrar esos electrones. Tendríamos un átomo tiene un número de electrones determinado en función del elemento químico, ¿vale? Y lo que tenemos que saber es que las capas no se rellenan todas de la misma forma, ¿vale? Sino que la capa 1, las capas se van a poner siempre con N. N1, capa 1, N2, N3, N4. Yo para explicar esto siempre digo que tenemos que pensar en un hotel, ¿vale? Tendríamos la planta 1, N1, planta 2, planta 3, planta 4. Y en la planta 1 de nuestro hotel, ¿qué ocurre? Que tengo un tipo de habitación que la voy a llamar habitación S, ¿vale? Entonces, en nuestro hotel va a haber habitaciones S, habitaciones P, habitaciones D, habitaciones F, cada una, imaginemos, puede ser una habitación pues suite, otra puede ser eh, habitación palas, le vamos a dar diferentes nombres, ¿vale? Pero pensemos que son zonas, localizaciones. Pues bien, cuando tenemos un orbital S, el orbital S es aquel que puede admitir dos electrones, como máximo dos electrones. De tal forma que fijémonos, cuando me ponen 1S, ¿a qué se refieren con esto? Estoy en qué planta del hotel, en la 1, capa 1, ¿qué habitación hay aquí? Habitación S, ¿y cuántas personas pueden quedarse ahí? ¿Cuántos electrones? Como máximo dos. En la capa 2, ¿qué ocurre? En la capa 2 de los átomos encontramos una habitación S, como estoy en la planta 2 sería 2S, ¿y cuántas personas van a poder quedarse? En las S podrían quedarse 2. Entonces aquí puedo meter dos electrones, pero después también hay unas habitaciones en esa planta 2, que son las habitaciones P, donde se pueden quedar 6 personas. Entonces, en la capa 2 voy a tener 2 personas aquí y 6 personas aquí, total 8. ¿Vale? Y de esa forma podemos ir rellenando. En la capa 3 podríamos meter hasta 18. ¿Por qué? Porque tendríamos 2 en el S, 6 en el P y la D puede llevar 10 electrones. Y el F 14. No nos lo ponen, pero bueno, por si acaso nos preguntasen algo de esto. ¿Vale? Entonces el átomo va rellenándose poco a poco de esa forma. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros veíamos el hidrógeno y el oxígeno, fijémonos el oxígeno, ¿qué ocurre con él? El oxígeno, fíjate cuántos protones tenía. Tenía 8, ¿no? Y no tiene carga. No lo estoy pintando con carga. Si tiene 8 protones, para que no tenga carga, tiene que estar neutro. Es decir, tiene que tener el mismo número de positivos que de negativos. Lo mismo, protones que electrones. Si yo tengo los 8, tendría 8 protones aquí en el centro y los electrones, vamos a pintarlos. En la primera capa, ¿cuántos electrones entran? Como máximo recordemos, hay uno S y el S puede llevar dos electrones. Pinto un electrón y pinto otro electrón, dos electrones. Siguiente capa. En la siguiente capa, ¿cuántos electrones se pueden meter? Tendría dos S, con lo cual puedo meter dos electrones y puedo meter en el P puede llevar 6, por eso en la capa 2 puedo meter 8 electrones. Tendría entonces que meter ahora 6, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos ahora en total, en esa capa más externa, tendríamos entonces 6 electrones, ¿vale? Tendríamos entonces 2 y 6, tendríamos 8, ¿vale? Tendríamos los 2 y tendríamos ahora, a ver si lo he pintado bien, tendríamos, este sería del S, este del S, y P6 me han faltado, tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, ¿vale? Que no lo había pintado bien. Serían esos
todos los que podríamos pintar en la capa 2. Pero claro, tenemos que pensar lo siguiente. Yo esto es lo que puedo rellenar al máximo. Pero es que en el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? Primera capa 2. Y ya llevo 2, con lo cual, ¿cuántos tengo que pintar? Tengo que pintar ahora 6. Pero primero se llena la habitación S con 2 electrones, por ejemplo, este y ahora tengo que pintar hasta 6. Con lo cual tendría ya 1, 2 y tendría que pintar 4. Por eso, estos de aquí sobran. Pero estoy rellenando en total, como tengo 8 electrones, tengo que pintar 8 electrones alrededor. Pero fijémonos que podría llevar hasta 8. Hemos dicho que puede llevar hasta 8. ¿Y esto qué nos indica? Que el oxígeno busca la estabilidad. ¿Y cómo va a buscar la estabilidad? Intentando rellenar los 8 en esa capa externa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de la siguiente forma. Va a venir tranquilamente por aquí el hidrógeno. Y el hidrógeno que tenía directamente lo pintamos de esta forma. El hidrógeno tiene un protón positivo. Recordemos cómo era su fórmula. H más. H, ¿vale? Estaba pensando en protones. H. Y tengo aquí un 1, es decir, que tiene un protón. Ese protón, como no tiene carga, perdón, el protón tiene carga como el hidrógeno, quería decir, perdón, el hidrógeno, como no tiene carga, quiere decir que tiene también electrón, aquí un protón y un electrón. ¿Qué ocurre? Que se va a acercar lo suficiente y al acercarse va a formarse un enlace que se llama covalente. Y el covalente tienes que recordar que es siempre un enlace de compartir. Es decir, empiezan a compartir electrones. De tal forma que el protón y el electrón del hidrógeno se acercan y este electrón forma parte ahora, el rojo, del oxígeno. De tal manera que ya no tengo 6 fuera, sino que ya tengo uno más, tengo 7. Y a su vez, el oxígeno acerca el electrón al hidrógeno y el hidrógeno pasa a tener 2 electrones en esta primera capa, que es lo máximo. Y siempre buscan lo máximo, buscan la estabilidad. Ese hidrógeno ya está estable. Cuando venga otro hidrógeno por aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a acercar su electrón, lo comparte y ahora él está estable porque va a haber algún electrón que comparte el oxígeno con él y él, al mismo tiempo, al dejar ahí el electrón, permite que ya haya en total 8. Por eso, la molécula de agua no es oxígeno más un hidrógeno, es oxígeno más 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el oxígeno y esos hidrógenos alcanzan esta estabilidad, ¿vale? Dentro de una misma capa electrónica, los electrones siempre intentan ocupar el máximo número de orbitales posibles, ¿vale? Siempre el máximo. Y cada orbital podemos encontrar directamente un mínimo de electrones, que serían 0 electrones, hasta un máximo de 2. Depende de la localización y del orbital que tengamos. Por ejemplo, aquí nos lo pintan estas subcapas y los orbitales tendríamos, en cada orbital va a haber 2. Es decir, aquí 2, 2, 2, por eso el P tendría 2, 2, 2, 6. Cuando decía que el D tenía 10, es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 veces 10. Aquí hay 7, 2 por 7, 14. Es el número total de electrones que aparecen. Si hay un electrón solo en un mismo orbital, decimos que el electrón está desapareado. Si dos electrones comparten un mismo orbital, decimos que esos electrones están apareados. Si queda uno suelto por ahí, desapareado. Unidos, apareados. Y la capa electrónica más externa, que contiene un electrón en un átomo, se denomina capa de valencia. La capa de valencia es la de más afuera. ¿Vale? Son datos un poco complejos, pero bueno, revisándolo y yendo paso a paso, se puede entender bien. Energía potencial, la energía que la materia posee asociada a su posición o estructura, sin más. Los electrones tienen energía potencial electrostática. Importante, es directamente proporcional esa energía a la distancia al núcleo. A mayor distancia al núcleo, mayor energía potencial y a menor distancia, menor energía potencial. Cuando un electrón recibe de alguna forma suficiente cantidad de energía, puede saltar a un orbital superior. Es decir, si yo tengo aquí el núcleo y tengo aquí los orbitales, si yo excito con energía, los electrones pueden saltar de orbitales. Del mismo modo, si un electrón cae de un orbital superior a un inferior,
es por pérdida de energía, desprende energía y él se va a un nivel inferior. Energía potencial gravitacional se incrementa con la distancia, ¿vale? El ejemplo de una pelota. Esa energía potencial tiene que ver con la atracción de fuerzas. La energía potencial se incrementa a medida que aumenta la distancia. La energía potencial electrostática también se incrementa con la distancia, ¿vale? Que nos aparece por aquí. Bien, importante, la reactividad química de cualquier átomo, o lo que es lo mismo, cómo se va a relacionar con otros átomos, porque recordemos, se va a relacionar para intentar estar o ser estables, depende principalmente de los electrones desapareados y también de la capa de valencia, es decir, de los electrones que queden por afuera y que puedan interaccionar. Por ejemplo, el hidrógeno tiene por afuera ese electrón, ¿vale? Por ejemplo, el helio. El helio, ¿por qué no va a reaccionar con nadie? Es un gas noble porque ya tiene la primera capa completa, no le interesa unirse con nadie. El neón tiene la capa de afuera completa con 8, ya está estable. Y recordemos que para estar estables necesitaban en la capa 1, 2, en la capa 2, 8 y si hay capa 3, 18. El hidrógeno, como solo tiene un electrón, el hidrógeno para estar estable tendría que alcanzar 2 electrones, ¿vale? Así alcanzamos la estabilidad. Todo esto no hay que saberlo. Los átomos de los elementos más ligeros, como los bioelementos, tienen una fuerte tendencia a poseer 8 electrones. Esto hay que saberlo. Tienden a tener principalmente 8 y sería la segunda capa. Cuando uno de estos átomos posee menos de 8, tienen fuerte tendencia a captar, ceder o compartir, es decir, a unirse a otro elemento químico. Interaccionan, ¿vale? Entonces, los que se encuentran situados en la capa de valencia de un átomo poseen una elevada energía potencial electrostática, tienden a atraerse. De esa forma se atraen espontáneamente la carga eléctrica positiva del núcleo atrae hasta cierto punto la carga eléctrica negativa de los electrones del otro. Se atraen e interaccionan y de esa forma se establece poco a poco enlaces. La formación de un enlace químico siempre va a liberar energía, ¿vale? El proceso contrario, la rotura, absorbe energía. Esto es importante. Tendríamos se libera energía cuando un enlace se forma, ¿vale? Y tendríamos se absorbe energía cuando un enlace se rompe. Bien, esto es importante también. La forma en la que los electrones de un átomo y de otro se atraen viene dado por la electronegatividad. La electronegatividad depende del radio de los átomos y del número de protones. ¿Vale? Tienen diferentes valores y puede oscilar entre 0,7 y 4. Es la fuerza con la que tira de los electrones. Se establece un enlace químico y esa fuerza de atracción es lo que denominamos electronegatividad. En la molécula de agua, que es la que más preguntan respecto a la electronegatividad, si tengo oxígeno y tengo hidrógeno, claro, estábamos viendo que el oxígeno iba a permitir acercar, vamos a poner aquí, unos electrones para el hidrógeno. El hidrógeno tenía electrón y este hidrógeno tenía este electrón en la última capa. ¿Vale? Bueno, en la capa única, que donde tiene electrón, tenía solo un electrón. Ahora bien, el oxígeno tenía electrones alrededor. Vamos a pintar aquí el que el oxígeno comparte con el hidrógeno y este también lo comparte, de tal forma que el hidrógeno queda estable y el oxígeno, como tiene ahora 2 más, tenía 6. Recordemos en la última capa, los pinto de esta forma. Vamos a pintar los del oxígeno para no liarlo con circulitos. El oxígeno tenía en la última capa 6, 2, 4, 5 y 6. Y para ser 8 se acerca el hidrógeno y se acerca el hidrógeno. Ahora bien, claro, podríamos pensar, oye, ¿y dónde pinto yo estos electrones? ¿Aquí en el medio? Pues estaría más cerca del hidrógeno o más cerca del oxígeno. Bien, lo que tenemos que saber es que en la tabla periódica, cuando pongamos la tabla periódica, fijémonos siempre cómo aquellos elementos que estén más arriba y a la derecha van a ser más electronegativos y los de la izquierda y para abajo electropositivos. Y decíamos que la electronegatividad es la fuerza con la que un elemento químico atrae hacia sí los electrones de enlace. De tal forma que si yo me voy al oxígeno, es mucho más electronegativo que el hidrógeno porque está más arriba a la derecha. Si es más electronegativo, los electrones de enlace lo que tenía que hacer
sería pintarlos mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Los pintaría aquí pegaditos y aquí pegaditos. De tal forma que, bueno, nos entendemos que me quedó ahí un churro, a ver si soy por aquí capaz de pintarlo. A ver si me permite capturarlo. Ahora no quiere esto. Vale, ahí, muy cerca del oxígeno. Y esto lo que provoca es que los electrones quedan tan cerca del oxígeno que queda cargado de carga parcial negativa o también llamada densidad de carga negativa. Es como si tuviera cargas negativas y el hidrógeno queda como si tuviera carga positiva, que no es positiva, pero se denomina densidad o carga parcial positiva. Por eso, todo esto se comporta como positivo y todo esto se comporta como negativo. Y por eso se dice que la molécula de agua es un dipolo, porque tiene dos regiones con diferente carga. Pero pensemos que si aquí está negativo y aquí positivo, negativo y positivo, queda cero. La carga neta es cero. ¿Vale? La carga neta sería cero, pero hay una zona más negativa y una zona que sería más positiva. Por eso las moléculas de agua, cuando lo veamos más adelante que interaccionen para formar puentes de hidrógeno, si esto de aquí tiene carga parcial positiva, ¿quién va a venir para interaccionar por aquí? Lo negativo de una molécula de agua, no va a venir otro hidrógeno. Interacciona este que tiene densidad de carga parcial negativa con este que tiene densidad de carga parcial positiva. Bien. Existen diferentes tipos de enlaces químicos. Tendríamos el tipo de interacción o tipo de enlace químico entre dos átomos depende directamente de la diferencia entre el valor de electronegatividad que decíamos. Hay enlace iónico, covalente polar y apolar. Veremos cada uno de ellos, ¿vale? Los átomos que se unen entre sí mediante enlaces covalentes forman estructuras neutras, que son las moléculas, como la molécula de agua, ¿vale? Las moléculas de agua tendríamos este enlace de aquí del oxígeno con el hidrógeno y este de aquí, que eran estos de aquí de compartir, son covalentes. Los átomos que quedan unidos entre sí mediante enlaces iónicos forman estructuras neutras que se llaman cristales o sales. Enlace iónico sería entre cargas diferentes. Por ejemplo, imaginamos sodio que se atrae por el cloro. Cuando vamos a tener electronegatividad mayor unido a un elemento químico con electronegatividad menor y tendríamos esa electronegatividad va sobre el 1,9, hablamos de un enlace iónico. Si es electronegatividad mayor con uno que tiene electronegatividad menor entre 0,5 y 1,9 sería covalente polar y si es de 0 a 0,5 covalente apolar. Yo lo que me aprendería aquí sería, siempre tengo un elemento químico, el primero electronegatividad mayor y después el enlace va a depender de cómo tiene el otro electronegatividad. Si tiene más de 1,9, iónico. Si es de 0,5 a 1,9, covalente polar. Y si es 0 a 0,5, el apolar. Forma de acordarnos. De iónico, polar y apolar, ¿quién va a tener un valor más abajo? Apolar. Apolar abajo, el de 0 a 0,5. Después tendríamos el 0,5 a 1,9 sería el covalente polar y tendríamos el iónico, sería el del 1,9 que sería el que sería más alto, ¿vale? Y podemos acordarnos incluso a la hora de escribir una I latina, subo hacia arriba para pintarla, aunque baje después. Entonces, iónico, el más alto, después el apolar, el de abajo, y el polar me quedaría en el medio entre 0,5 a 1,9. Bien, más cosas que nos ponen por aquí. Tendríamos el litio, tiene un electrón de valencia y completa así su capa externa. Si lo pierde, ¿vale? Es decir, el litio, si nos fijamos, tiene, vamos a venirnos aquí, número atómico 3. Entonces, si yo pintas el litio, vamos a pintarlo por aquí, va a tener tres cargas positivas. Y ese litio, para estar neutro, tiene que tener el mismo número de electrones. Siempre en la primera capa, ¿cuántos electrones puedo poner? 2. Pero él tiene 3. Entonces tendría 2 y el tercero tiene que aparecer en la segunda capa. Para estar estable hay dos posibilidades. Primera, que la última capa tuviera 8 electrones. Es decir, tendría que ganar 7 electrones. ¿Eso es más fácil o más difícil que
perder un electrón. Simplemente con que soltara este electrón, perdón, si pierde este electrón, se queda con esta capa y ya estaría estable. Por eso el litio tiende a perder, no a ganar, ¿vale? Por eso nos pone que al perder el electrón quedaría como ion litio positivo. El sodio, ¿por qué lo representamos muchas veces como N+? Porque tiene 11. Si tiene 11, tiene 2 y tendría que rellenar 8 que lleva en esta capa. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero tiene 11, con lo cual pasaría a la tercera capa. En la tercera capa tendría un electrón. Para rellenar la tercera capa me costaría mucho, es mucho más fácil que pierda este electrón. Y si pierde, entonces queda con qué carga. Claro, tiene 11 protones y tenía 11 electrones, pero si pierde uno, quedan 10 electrones. 11 positivos y 10 negativos quedaría con una carga positiva. Como va a quedar con esa carga positiva, ¿quién va a buscar acercarse directamente para dar estabilidad? El cloro. Por ejemplo, el cloro sería el que se acerca. Aquellos que aparecen positivos son los que pierden electrones. Aquellos que aparecen negativos son los que han ganado electrones. Los electrones situados en la capa valencia pueden ser compartívodos, ¿vale? Y necesitan completar su carga, ¿vale? Puede ser perdiendo electrones y tendríamos que, en ese caso, adquiere carga eléctrica positiva. Es decir, los que pierden electrones serían positivos. Aquellos que ganan electrones serían negativos. Y por eso, todo elemento químico que tenga carga eléctrica, si tiene carga eléctrica, eso tenemos que saber que recibe el nombre de ion. Ahora bien, los iones pueden ser cationes si tienes carga positiva o aniones si tienes carga negativa. Forma de acordarnos. Bueno, el catión, si yo digo Na+, el sodio tiene carga positiva, catión. El potasio, carga positiva. El cloro, carga negativa. Para acordarnos los negativos, anión tiene dos Ns, catión una N. ¿Quién es el negativo? El que más Ns de negativo tengas. ¿Vale? Es una forma de acordarte. Más Ns de negativo sería el signo negativo. ¿Vale? La materia iónica o sales se caracteriza porque los iones que la forman se ordenan formando cristales, ¿vale? Por ejemplo, el cloruro de sodio serían elementos químicos con diferente carga que se atraen y son capaces de formar sales, como comentábamos. Bien, la materia, esto era materia iónica. Materia molecular sería la del covalente. Es una interacción muy importante, fuerte. Siempre que nos digan si enlace débil, fuerte, eso hay que saberlo. El iónico era fuerte, ¿vale? El covalente es muy fuerte y compartían electrones. Recordemos que habíamos explicado que comparten. Cada átomo que participa comparte electrones que tienen la capa de valencia desapareados. Se forman entonces moléculas y los electrones de valencia compartidos pueden ser atraídos en mayor o menor medida dependiendo de lo que habíamos explicado en el agua, de la electronegatividad. ¿Vale? Aquí nos pone representación de moléculas. Las moléculas podemos representarlas de diferentes formas. Hay representaciones simplemente con barras de este tipo o puedo directamente resumirlo. Yo lo que tengo aquí es un carbono, 3 hidrógenos y un bromo. Entonces esto sería en forma molecular. ¿Vale? Tendríamos la forma expandida, forma condensada, los hidrógenos lo que hago es poner CH3 en vez de este y este, lo pongo como CH3. Esqueleto de carbonos puede ser modelo de esferas y varillas o de volumen de relleno tridimensional. Los orbitales, recordemos que tienen diferentes formas, era donde se alojaban esos electrones y cuando un átomo forma interacciones covalentes, con otro átomo, los orbitales en su capa se hibridan, dando lugar a orbitales híbridos, ¿vale? Pueden formarse diferentes formas. Aquí nos ponen la morfología de los diferentes, el S, el P. Recordemos que el P podía meter dos electrones.
Entonces, dos en cada orbital y teníamos 6, 2, 2 y 2, porque tiene esas regiones. Bien, tendríamos, por ejemplo, el metano. Aquí lo que nos quieren decir con esto es el carbono, ¿qué número atómico tiene? 6. Si tiene 6, si yo lo pintase, sería 6 protones y alrededor tendríamos 2 electrones y en la siguiente capa, esa ya está completa, tendríamos que pintar 4 electrones, 1, 2, 3 y 4. Con lo cual, ¿cuántos enlaces puede establecer? Puede establecer enlace aquí, enlace aquí, enlace aquí y enlace aquí. Compartir con el hidrógeno. Puede venir tranquilamente por aquí un hidrógeno con su electrón para compartir. Tiene aquí el protón y llega aquí el hidrógeno. Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Por eso, siempre el carbono puede establecer hasta 4 enlaces. Ahora bien, cuidado. Si yo tengo, imaginemos, vamos a pintarlo aquí, otro carbono, y yo hago aquí un doble enlace, yo ahora aquí no puedo pintar otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Tendría que quitar este. 1, 2, 3, 4 y ya tengo 4 enlaces. Y este de aquí, 1, 2, 3 y 4. Siempre completando los 4. 4 orbitales híbridos sp3 del carbono. sp3 porque tendríamos el S y después tendríamos el P, ¿vale? Orbitales atómicos 1s de 4 hidrógenos. El hidrógeno era el S el que tenía. Y el metano sería un carbono y 4 hidrógenos. Este de aquí sería metano, ¿vale? Sin más. ¿Cómo se comportan los electrones? Simplemente saber que van moviéndose por diferentes zonas. Nunca ocupan posiciones fijas, se van rotando. Todos los átomos que forman la molécula poseen electronegatividades parecidas, similares, ¿vale? Se reparten más o menos por igual en la molécula, no habrá densidad más en unos lados que en otros y sobre todo en moléculas polares. Apolares, apolares. En las apolares no va a haber una distribución muy diferente. Sin embargo, en molécula orgánica es aquella que está formada por carbonos, sí que puede haber zonas más electronegativas. Puede haber electrones en zonas con mayor tendencia que en otras y eso puede dar lugar a una molécula polar o dipolo, que son aquellas que se llevan bien con el agua. Una molécula neutra, aunque tenga dos polos, como por ejemplo el agua, polo positivo o polo negativo, se comporta el resultado total como cero. ¿Vale? Un dipolo, siempre recordemos que la distribución de la carga es asimétrica como la del agua, pero al final toda la suma sería cero. ¿Vale? El momento dipolar se representa mediante un vector y la suma de los momentos dipolares de todos los enlaces nos da el momento dipolar de la molécula. ¿Vale? Si la suma de los momentos dipolares tiene un valor de cero, la molécula es apolar. Y si la suma de los de los momentos dipolares es diferente, es polar. ¿Vale? Simplemente saber que las moléculas apolares son siempre simétricas y las moléculas polares son siempre asimétricas, tienen diferentes direcciones. Muy importante, el carbono es el elemento químico que posee una posición intermedia en la tabla periódica y es capaz tanto de aceptar como de donar electrones, con lo cual puede captar y ceder electrones de muchos átomos. Y aparte es muy estable y permite establecer muchos enlaces. Por eso la vida tal como la fundamentamos se basa en carbono. Por ejemplo, cuando estudiemos carbohidratos tendrán carbonos, lípidos tendrán carbonos, ácidos nucleicos también, las proteínas también, y forman parte de las biomoléculas. ¿Vale? El carbono realmente permite establecer cadenas muy largas, es capaz de establecer tanto doble enlace como incluso triple enlace, permite ramificarse y también permite que se establezcan anillos, ¿vale? ¿De qué dependen las propiedades de una molécula orgánica? Molécula orgánica siempre aquella que tiene carbonos. Cuidado, si yo pinto, por ejemplo, el agua y nos preguntan, ¿es una molécula una biomolécula inorgánica o orgánica? H2O no tiene carbono, sería inorgánica. Si yo digo monóxido de carbono o CO2, aunque tenga carbono, cuidado, hemos dicho las orgánicas son aquellas que tienen carbonos. Entonces, si yo tuviera esto, sí, porque es una cadena, pero aquí solo tengo
un carbono en cada una de ellas, con lo cual estos son moléculas inorgánicas. Las orgánicas son las que tienen múltiples carbonos. Muy importante, una molécula orgánica, para tener más propiedades y diferenciarse y tener múltiples funciones, puede unir lo que llamamos grupos funcionales. Y esos grupos funcionales hay que saber algunos de ellos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un OH, eso sería un grupo alcohol, etanol. No vamos a saber todos ellos. Iremos viendo algunos que nos vayan explicando más adelante. Los grupos funcionales son grupos que permiten dar propiedades características a la molécula. Por ejemplo, el alcohol. Estudiaremos con los glúcidos cómo algunos glúcidos tienen grupos cetona, que sería un doble enlace con oxígeno. Después hay algunos, como por ejemplo los aminoácidos, que son cadenas de carbono y que después tienen un grupo que denominamos grupo carboxilo. Y esto puede resumirse de esta forma, es lo mismo. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Vale? Veremos que hay diferentes tipos de grupos, los iremos viendo poco a poco, ¿vale? Cada uno de ellos, los más importantes. Aquí tendríamos diferentes tipos de estructuras, de moléculas, y los seres vivos estamos formados por mezclas complejas de moléculas orgánicas disueltas en agua. Las moléculas orgánicas que participan en los procesos vitales se organizan formando estructuras complejas que serían las denominadas células.